Me eliminaron del testamento porque no soy parte de la familia, pero ahora que he heredado $3 millones, de repente me quieren. Me excluyeron del testamento de mi madre y mi padrastro porque no soy familia. Pero ahora que he heredado $3 millones, de repente quieren que vuelva. Así que comencemos desde el principio. Cuando tenía 14 años, mi vida dio un giro drástico. Mi madre decidió que era hora de sentar cabeza de nuevo, esta vez con un hombre que ya tenía un hijo de su matrimonio anterior. Él tenía 17 años, 3 años mayor que yo. Y digamos que no nos llevamos bien desde el principio. La tinta en el certificado de matrimonio ni siquiera se había secado cuando empezaron a surgir tensiones. Al principio, eran cosas pequeñas, ya sabes, ese tipo de discusiones insignificantes que esperarías cuando metes a extraños en una casa y les dices que ahora son familia. Dejaba los platos sucios en el fregadero como si se fueran a limpiar mágicamente. Y yo era la que recibía regaños por el desorden en la cocina. O de repente, mi champú empezaba a desaparecer más rápido de lo habitual, solo para ver a mi hermanastro usando lo que parecía sospechosamente ser mi producto favorito para el cabello. Pero no solo las travesuras de mi hermanastro me molestaban, sino también cómo mi padrastro manejaba las cosas. Tenía la costumbre de asumir que yo era la raíz de todos los problemas. Si algo estaba fuera de lugar, de alguna manera era mi culpa. Y mi madre, bueno, no era de mucha ayuda. Estaba tan empeñada en hacer que esta nueva familia funcionara que pasaba por alto lo obvio, siempre justificando el comportamiento de mi hermanastro, como si él no pudiera hacer nada malo. Un año después de esta nueva dinámica familiar, mi madre y mi padrastro dieron la noticia de que estaban esperando un bebé. Fue entonces cuando la situación realmente cambió. De repente, todo giraba en torno a preparar la casa para el nuevo bebé. ¿Y adivina qué habitación eligieron convenientemente para la nueva nursery? Sí, la mía. Así que me trasladaron a la pequeña habitación de invitados, que apenas tenía espacio para mis cosas. Se sentía como una degradación, un mensaje claro sobre mi lugar en la jerarquía de la familia. A medida que mi nuevo medio hermano crecía, se hizo evidente que él era el niño dorado. Mi hermanastro, que ya era consentido, parecía seguir su ejemplo y llevar su comportamiento arrogante a un nuevo nivel, sabiendo que podía salirse con la suya en todo. Dejó la universidad y volvió a casa, trayendo consigo un torbellino de problemas, desde fiestas nocturnas hasta amigos sospechosos entrando y saliendo a todas horas. Las quejas se respondían con un encogimiento de hombros de mi padrastro y miradas lastimosas de mi madre, como si dijeran, ¿qué podemos hacer? Comencé a pasar más tiempo en las casas de amigos, en cualquier lugar donde pudiera sentirme un poco normal. La escuela se convirtió en mi escape. Me uní a clubes, me quedaba hasta tarde para clases extra, cualquier cosa para evitar volver a casa antes de lo estrictamente necesario. No era solo rebeldía adolescente, era supervivencia. La atmósfera en casa era sofocante, como caminar constantemente sobre cáscaras de huevo, esperando la próxima explosión. Una noche en particular se destaca en mi memoria. Había llegado a casa más tarde de lo habitual después de un proyecto escolar. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, lo cual era inusual. Encontré una nota en el refrigerador diciendo que habían salido a cenar, una cena familiar de la que no me habían informado. Era un mensaje simple, pero me golpeó con fuerza. Era como si se hubieran olvidado de que existía, a menos que fuera para culparme de algo. El punto de quiebre llegó poco después de mi cumpleaños número 18. Había ahorrado algo de dinero de un trabajo de medio tiempo, un trabajo que conseguí a pesar de las quejas de mi padrastro sobre cómo afectaría mis estudios, lo cual era solo otra forma de decir que no le gustaba no tenerme cerca para culparme de las cosas. Llegué a casa un día y encontré mi habitación patas arriba. Mi hermanastro había hecho una fiesta mientras mis padres estaban fuera, y de alguna manera mi habitación fue la víctima. Manchas de cerveza en mis papeles del proyecto, una lámpara rota, y mi privacidad completamente violada. Los confronté a todos durante el desayuno al día siguiente. La respuesta de mi padrastro, fría y despectiva, fue decirme que debería haber sido más responsable con mis pertenencias. Mi madre solo suspiró y mencionó algo sobre que la familia debe permanecer unida y dejar las cosas pasar. Pero yo ya estaba harta de dejar las cosas pasar durante esos años de adolescencia. Parecía que todo lo que hacía estaba bajo un microscopio, pero no de una manera cariñosa, de esas que te ayudan a crecer, sino más bien para atraparme haciendo algo mal. Mi hermanastro, que prácticamente se había convertido en un profesional del coach potato,
Alguien que no hace más que estar tirado en el sofá, siempre parecía salir ileso de todo. Mi medio hermano pequeño era solo un niño, claro, pero la cantidad de mimos que recibía dejaba claro quiénes eran los favoritos. Recuerdo estar trabajando en un gran proyecto de ciencias que me emocionaba mucho. Necesitaba silencio y espacio, ambos en escasez en mi casa. Intenté crear un pequeño espacio de trabajo en una esquina de la sala, pero era como si me hubiera instalado en medio de Times Square. Mi hermanastro ponía su música a todo volumen. Mi medio hermano corría y gritaba. Y ahí estaba mi padrastro, siempre encontrando alguna razón para decirme que moviera mis cosas. Estás ocupando demasiado espacio, decía. Oh, tu proyecto está haciendo un desastre. Era frustrante. Sentía que intentaba construir algo delicado en medio de un tornado. Un día, tuve suficiente. Recogí mi proyecto y me fui a la casa de una amiga. Sus padres siempre me recibían con los brazos abiertos y me dejaban extender mi trabajo en su tranquilo comedor. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que podía pensar con claridad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo anormal que se había vuelto mi vida en casa. Mi amiga notó mi alivio al poder simplemente trabajar en paz. Siempre eres bienvenida aquí, me dijo un día, al ver cómo se me desvanecía el estrés en cuanto cruzaba la puerta de su casa. Fue un gesto simple, pero significaba el mundo para mí. También me hizo darme cuenta de que esa no era la forma en la que debía ser. El hogar debería ser tu lugar seguro, no un lugar del que tienes que escapar. Empecé a tomar más turnos en mi trabajo de medio tiempo. Si no estaba en la escuela o en casa de una amiga, estaba trabajando, no solo por el dinero, sino porque cada hora lejos de casa era un poco más fácil respirar. A mi padrastro no le gustaba, siempre se quejaba de que un trabajo me distraía de mis estudios. Pero yo sabía la verdadera razón por la que no le gustaba, no estaba tanto tiempo en casa para que pudiera culparme de algo. A medida que ahorraba más dinero, el plan de mudarme empezó a tomar forma más sólida en mi mente. Sabía que no iba a ser fácil. No había manera de que mi madre y mi padrastro lo tomaran bien. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que era la única forma de recuperar algo de control sobre mi vida. Llegó el día en que finalmente les dije que había encontrado un pequeño apartamento no muy lejos de la universidad, y que podía permitírmelo con mi presupuesto. Lo senté, tratando de mantener mi voz firme. Me voy de la casa, les anuncié. La habitación se quedó en silencio. Demasiado silencio. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Mi padrastro fue el primero en reaccionar. ¿Crees que estás lista para vivir sola a tu edad?, se burló. Mi madre solo se sentaba allí, mirando entre los dos, con una expresión indescifrable. Lo estoy, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Necesito mi propio espacio. He ahorrado lo suficiente para manejarlo. La discusión que siguió fue brutal. Me lanzaron acusaciones sobre lo desagradecida que era, como solo estaba tratando de escapar de mis responsabilidades en casa. Mi padrastro incluso intentó hacerme sentir culpable por dejar a mi hermanito. Él te admira, ¿sabes?, dijo, como si eso fuera razón suficiente para que me quedara en una situación que me estaba haciendo infeliz. Pero me mantuve firme. Esto no se trataba solo de querer mi propio espacio, sino de necesitarlo para mi salud mental y emocional. Empaqué mis cosas durante los siguientes días, cada artículo que colocaba en una caja se sentía como una pequeña pieza de la fortaleza que estaba construyendo alrededor de mí misma. El día que me mudé, mi madre vino a mi habitación. Esperaba otra discusión, pero en lugar de eso, me ayudó a empacar. No hablamos mucho, pero cuando lo hacíamos, era sobre cosas superficiales. ¿Necesitas más cajas? O, te puedo dar algunas de las cosas viejas de la cocina. Era como si, al mantenernos en temas seguros, pudiéramos evitar el gran elefante en la habitación. Cuando finalmente cerré la puerta de mi nuevo apartamento después de haber movido todo, sentí una ola de muchas emociones, alivio, tristeza, emoción, miedo. Estaba sola ahora, verdaderamente sola. Era aterrador, pero también era liberador. Las primeras noches fueron las más difíciles. El apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío. Incluso extrañaba los ruidos molestos de mi casa familiar. Bueno, más o menos. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a apreciar la paz. Podía ir y venir cuando quisiera, comer cuando me diera la gana, dormir sin ser interrumpida.
Era como descubrir una nueva parte de mí misma que había mantenido callada durante tanto tiempo. La vida fuera de casa se instaló rápidamente en una rutina. Y honestamente, era la mayor paz que había tenido en años. Mi relación con mi madre y mi padrastro no era la mejor, pero era manejable ya que no estaba bajo su techo. A los 24 años, estaba ocupada con mi vida, enfocada en el trabajo y la universidad, manteniéndome al margen. Entonces, de repente, mi padrastro tuvo un susto de salud que lo cambió todo. No fue algo que amenazara su vida, pero fue lo suficientemente serio como para que empezara a pensar en el futuro, específicamente en su testamento. Me enteré a través de mi madre, que me llamó una tarde, sonando un poco más sombría de lo habitual. Tu padrastro ha estado pensando en su testamento, dijo, con la misma casualidad con la que alguien hablaría del clima. Quiere asegurarse de que todo esté en orden. Está bien, respondí, sin estar segura de hacia dónde iba la conversación, aunque el tono en su voz insinuaba que no era solo una llamada de cortesía para mantenerme informada. Mi madre vaciló y luego continuó, ha decidido incluir a tu hermanastro y a tu medio hermano, pero no a ti. Cree que tiene más sentido ya que ellos son sus hijos biológicos. Ahí estaba el golpe, no es que esperara algo, pero escucharlo tan directamente fue como un puñetazo en el estómago. No era el dinero ni la posible herencia lo que dolía. Era el mensaje claro de que era una extraña en la familia en la que había pasado más de 5 años tratando de encajar. Ya veo, logré decir, manteniendo mi voz neutral. Gracias por decírmelo. Mi madre debió de notar que me había dolido porque rápidamente agregó, es solo un tema legal, ya sabes, no cambia como nos sentimos por ti, ¿verdad? Claro, respondí, sin creerle realmente. La conversación derivó torpemente hacia otros temas antes de terminar. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, sintiendo ese dolor familiar de no pertenecer. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Le di vueltas a la conversación una y otra vez. Una parte de mí quería confrontar a mi padrastro, exigir una explicación, o al menos decirle cuánto me había lastimado. Pero otra parte de mí se preguntaba por qué me importaba. No me había sentido parte de su familia en años. ¿Por qué esto sería diferente? Decidí tomar distancia, reducir aún más mis visitas. Supongo que fue un mecanismo de defensa, protegiéndome de ser herida aún más por personas que ya habían demostrado que no me consideraban parte de la familia. Entonces llegó el verdadero momento de despertar. No fue un evento dramático. No hubo peleas a gritos ni enfrentamientos con lágrimas. Fue más silencioso que eso, más profundo. Estaba en una cafetería trabajando en un trabajo de investigación cuando escuché al grupo en la mesa de al lado. Se estaban riendo, compartiendo historias sobre sus familias, los altibajos de siempre, cosas normales. Y me di cuenta de algo. Yo no tenía eso. No lo había tenido en mucho tiempo, si es que alguna vez lo tuve. Esa realización encendió algo en mí. Empecé a cuestionar por qué me permitía estar molesta por haber sido excluida de un testamento, cuando ya había sido excluida de la familia en todos los aspectos que realmente importaban. No se trataba del dinero. Se trataba de querer sentirme valorada y amada por las personas que se suponía que eran mi familia. A partir de ese momento, tomé la decisión consciente de centrarme en las relaciones en mi vida que sí me hacían sentir valorada, amigos que se habían convertido en mi verdadera familia, profesores que me orientaban, colegas que me respetaban. Invertí más en esas conexiones. Y, poco a poco, el dolor por el testamento de mi padrastro y la sensación de exclusión de mi familia empezaron a desvanecerse. No fue un cambio de la noche a la mañana. Aún había momentos de amargura, especialmente durante las reuniones familiares cuando veía a mi hermanastro y a mi medio hermano recibiendo toda la atención. Pero estaba aprendiendo a aceptar que algunas cosas están fuera de mi control. Y donde sí podía, estaba construyendo mi propio sentido de familia y pertenencia. La verdadera prueba llegó cuando el susto de salud de mi padrastro pasó y la vida volvió a la normalidad para ellos. Me invitaron a una cena familiar, una especie de celebración porque él estaba mejor. Fui, más por un sentido de obligación que por cualquier otra razón. La cena fue tan incómoda como esperaba. Mi padrastro habló sobre su recuperación. Todos adulaban los últimos logros escolares de mi medio hermano, y mi hermanastro se jactaba de su nuevo trabajo. Yo me quedé allí, en su mayoría en silencio, y era evidente que era la extraña. Pero esta vez no dolió tanto.
Había llegado a un lugar de paz con mi rol en esa familia. Era la forastera, y eso estaba bien, porque fuera de esa casa, tenía personas que me querían por quien era, no por lo que podía aportar a un testamento o a un apellido familiar. Después de la cena, me fui temprano, inventando una excusa sobre una mañana agitada. Mientras conducía a casa, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Estaba bien, realmente bien. Por primera vez en años, había enfrentado la realidad de mi situación, había lidiado con el impacto emocional y había salido del otro lado más fuerte y más segura de mí misma. Si hay algo que he aprendido, es que la vida tiene una forma curiosa de sorprenderte cuando menos lo esperas. Después de sentirme cómoda en mi propia rutina y aceptar la relación limitada, si no tensa, con mi familia, recibí una llamada una tarde que lo cambió todo. La llamada era de un abogado, alguien de quien nunca había oído hablar, que se presentó en un tono formal, casi disculpándose. Me preguntó si tenía unos minutos para hablar sobre la herencia de mi tía abuela, la hermana de la madre de mi papá. Honestamente, apenas la recordaba. Era una de esas parientes de las que escuchas en las historias de tus padres, pero no conoces realmente. No tenía hijos propios, y recordaba que la mencionaban como alguien que ayudó a criar a mi papá. Te llamo para informarte que tu tía abuela falleció recientemente. El abogado continuó, con una voz que mezclaba profesionalismo y simpatía. Asterisco asterisco, y te dejó toda su herencia. Asterisco asterisco, decir que estaba sorprendida sería quedarse corta. Sentí una mezcla de emociones, tristeza por su fallecimiento, confusión sobre por qué me eligió a mí y una abrumadora sensación de responsabilidad por lo que estaba por venir. El abogado explicó que mi tía abuela había sido bastante próspera, habiendo invertido sabiamente a lo largo de su vida. Dejó una herencia considerable, que incluía un fondo fiduciario que ahora era mío, con un total de alrededor de $3 millones. Así, de repente, mi situación financiera cambió de la noche a la mañana. Después de la llamada, me quedé sentada, con el teléfono en la mano, tratando de asimilar la noticia. Asterisco asterisco, porque yo, asterisco asterisco, no éramos cercanas. La visité algunas veces, claro, pero esas visitas eran más para revisar cómo estaba una pariente mayor que para crear un lazo cercano. Ella debió ver algo en mí, tal vez un reflejo de su propia independencia o quizás fue su forma de acercarse a la familia una última vez. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con el abogado, firmando documentos y aprendiendo exactamente lo que había heredado. No era solo dinero. Había propiedades, acciones y algunos objetos personales de valor sentimental. Entre ellos, había una carta que ella había escrito explicando su decisión. Admiraba mi independencia y determinación, algo que dijo le recordaba a sí misma cuando tenía mi edad. Armada con esta nueva riqueza, hice algunos cambios inmediatos. Compré una casa, algo que nunca pensé que podría permitirme tan pronto por mi cuenta. Era un lugar modesto, pero era mío, y representaba un nuevo capítulo en mi vida. También invertí en una propiedad de alquiler, pensando en la seguridad financiera a largo plazo. El resto del dinero lo puse en ahorros e inversiones, consultando con un asesor financiero para asegurarme de estar tomando decisiones inteligentes. Pero con una gran riqueza viene una gran responsabilidad. Y, como pronto descubrí, también viene con mucho drama. No le había contado a nadie en mi familia sobre la herencia, queriendo evitar posibles problemas. Sin embargo, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y este no fue la excepción. Todo comenzó con mi primo, quien de alguna manera se enteró de la herencia a través de contactos mutuos en el mundo legal. Antes de que me diera cuenta, mi madre lo sabía. Y una vez que ella lo supo, no pasó mucho tiempo antes de que todos los demás lo supieran también. Empezaron a llegar llamadas telefónicas, no solo de ella, sino también de mi padrastro, mi hermanastro e incluso de familiares con los que no había hablado en años. Todos parecían tener una razón por la que necesitaban una parte de mi herencia. Asterisco asterisco, los tiempos están difíciles, coma asterisco asterisco decían, o asterisco asterisco, sabes lo mal que ha estado de salud, coma asterisco asterisco refiriéndose a mi padrastro. Era como si de repente todos recordaran que existía, pero solo como un banco. Fui bombardeada con solicitudes de préstamos, regalos y exigencias directas de dinero. Sentía como si estuviera viendo a buitres dando vueltas, cada uno esperando su oportunidad para lanzarse. La presión era inmensa. Y por un momento, dudé, preguntándome si estaba siendo egoísta al quedarme con la herencia.
Pero luego recordé los años de sentirme como una extraña en mi propia familia. Los años de ahorrar cada centavo, trabajando duro por cada dólar y sacándome adelante en la universidad sin su ayuda. Esta era mi oportunidad de asegurar mi futuro, y no iba a dejar que la culpa o la manipulación me hicieran cambiar de opinión. Cuando mi madre me preguntó directamente por qué no había pensado en compartir la noticia con ella, ya había tenido suficiente. Le expliqué con calma pero con firmeza que la distancia entre nosotros no era solo física, sino también emocional. Sus decisiones y, por extensión, las de mi padrastro y mi hermanastro me habían mostrado cuál era mi lugar para ellos. La herencia era una oportunidad para que yo hiciera las cosas a mi manera, sin depender de nadie más. Asterisco asterisco, es mi vida, coma asterisco asterisco le dije, asterisco asterisco, y necesito vivirla a mi manera. Lamento si eso te duele, pero ahora tengo que hacer lo que es mejor para mí, punto asterisco asterisco. Las consecuencias de esa conversación fueron las esperadas. Recibí acusaciones de ser desagradecida y egoísta, pero me mantuve firme. Con el tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes, y las solicitudes de dinero se agotaron a medida que se daban cuenta de que no iba a ceder. Fue una lección dura sobre quién era mi verdadera familia. No estaba definida por la sangre o el matrimonio, sino por las personas que me apoyaban sin esperar nada a cambio. Esas eran las relaciones que valoraba y que continué nutriendo. En cuanto a la herencia, quedó como un recordatorio agridulce de mi tía abuela, una mujer a quien desearía haber conocido mejor. Su regalo final no fue solo la riqueza que me dejó, sino la claridad y la convicción de defenderme a mí misma, sin importar el costo. La herencia debía ser una bendición, una inesperada fortuna de una pariente lejana que pensó que podría hacer algo bueno con ella. Pero tan pronto como se corrió la voz de que de repente tenía unos cuantos millones más, se sintió más como si hubiera pintado un blanco en mi espalda en lugar de recibir un regalo. Después de dejar claro a mi madre y al resto de la familia que no iba a repartir dinero solo porque compartíamos ADN, las cosas se enfriaron rápidamente. Las llamadas y los mensajes de texto, que al principio estaban llenos de insinuaciones apenas disimuladas sobre dinero, se convirtieron en súplicas directas y luego en demandas airadas cuando me mantuve firme en mi decisión de mantener mis finanzas en privado. Y no fue solo la familia inmediata. Parientes con los que no había hablado en años de repente estaban muy interesados en reconectar. Recibía mensajes como, asterisco asterisco, oye, acabo de escuchar sobre tía tal. Siento mucho que haya fallecido, pero también, ¿podrías ayudarme con algo de dinero? Los tiempos son difíciles. Era como si todos tuvieran el mismo guión, solo cambiaban los nombres. Una de las llamadas más difíciles fue la de mi padrastro. Nunca había sido cálido conmigo, pero ahora era frío y calculador. Asterisco asterisco, ¿sabes? Siempre te hemos considerado parte de esta familia. Es lo justo que pienses en tus hermanos en estos momentos difíciles, asterisco asterisco, me dijo un día, con su voz cargada de una capa de culpabilidad. Asterisco asterisco, mis hermanos no me han considerado parte de la familia a menos que necesitaran algo, asterisco asterisco, le respondí, sorprendida incluso por la dureza de mi tono. Asterisco asterisco, es una forma muy dura de decirlo, asterisco asterisco, replicó. Pero pude notar que lo había sorprendido. Nunca le había hablado así antes. Siempre había sido la hijastra complaciente, la que no causaba problemas. La conversación se descontroló a partir de ahí, con él acusándome de ser egoísta y yo recordándole todas las veces que me había sentido excluida e insignificante en su familia. Al final, ambos estábamos demasiado enfadados para razonar, y la llamada terminó con un entendimiento mutuo de que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser las mismas. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi madre intentó mediar, lo que en realidad significaba ponerse del lado de mi padrastro y tratar de convencerme de compartir mi herencia. Asterisco asterisco, es lo que hacen las familias, asterisco asterisco, insistió durante una visita particularmente tensa en la que se presentó sin previo aviso en mi nueva casa. Asterisco asterisco, las familias también se apoyan, asterisco asterisco, le contesté, sintiéndome agotada y exasperada. Asterisco asterisco, ¿cuándo me has apoyado tú así, emocional o financieramente? Asterisco asterisco, ella guardó silencio, incapaz de responder. La verdad era que nuestra relación había sido superficial, en el mejor de los casos, durante años. Este dinero solo había sacado a la luz todos los problemas subyacentes. Después de que se fue, las llamadas y los mensajes se ralentizaron, y luego se detuvieron. Parecía que finalmente habían aceptado que no iba a ceder. Fue un alivio,
pero también una profunda decepción. Dolía saber que mi valor para ellos estaba tan estrechamente ligado a lo que podía proporcionar financieramente. A raíz de la ruptura con mi familia, comencé a invertir más tiempo en mis relaciones con amigos y colegas, personas que me apreciaban por quien soy, no por mi cuenta bancaria. También comencé a hacer voluntariado, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido los recursos o el tiempo para hacerlo. Dar algo a los demás en mis propios términos resultó ser una experiencia sanadora de una manera que no esperaba. Me ayudó a conectar con nuevas personas, construir nuevas amistades y llenar el vacío que había dejado el afecto condicionado de mi familia. También comencé a ver a un terapeuta que me ayudó a procesar los sentimientos de traición y abandono que habían resurgido con toda esta situación. Fue difícil desempacar años de equipaje emocional, pero era necesario. Aprendí a establecer límites, a reconocer los signos de comportamiento manipulador, lo más importante, a valorar mis propias necesidades y bienestar. Un día, decidí escribir una carta a cada miembro de la familia que había intentado presionarme por dinero. En cada carta, expliqué mis sentimientos, por qué había tomado las decisiones que tomé y cómo sus acciones me habían afectado. Era más para mi propio cierre que para otra cosa. No esperaba respuestas. Para mi sorpresa, mi medio hermano me respondió. Era joven, solo tenía 14 años, y su carta era torpe, pero sincera. Asterisco asterisco, lamento haber pedido dinero. Te extraño, asterisco asterisco, escribió. Fue un pequeño paso, pero significativo. Empezamos a intercambiar mensajes de texto, pequeñas conversaciones sobre la escuela y sus pasatiempos. No era mucho, pero era algo. Un posible puente para reconstruir al menos una conexión familiar. Asterisco asterisco actualización 1 asterisco asterisco. Hola a todos. Solo quería actualizarles sobre lo que ha estado pasando desde que publiqué por última vez. Han pasado unas semanas y, sinceramente, desearía poder decir que las cosas han mejorado, pero en realidad han pasado de mal a mucho peor. Aprecio todo el apoyo y los consejos que me han dado. Han sido un salvavidas en este tiempo tan loco. Después de que todo explotó con mi familia, mi madre se puso en contacto conmigo en agosto queriendo hablar. Dado todo lo que ha pasado, tenía una corazonada bastante fuerte de que esto no iba a ser una simple charla para ponernos al día. Para mantener las cosas neutrales, decidimos encontrarnos en un lugar público. Pensé que eso mantendría el drama al mínimo o al menos evitaría que las cosas se salieran demasiado de control. El encuentro fue incómodo desde el principio. Mi madre comenzó hablando sobre cómo han estado luchando financieramente. Mencionó que las cuotas de la escuela privada de mi medio hermano se han convertido en una carga desde que mi padrastro se enfermó y le redujeron las horas de trabajo. Luego cambió de tema y empezó a hablar sobre cómo han querido renovar la casa y cómo necesita desesperadamente unas vacaciones para alejarse del impacto mental de todo. Durante todo esto, no hizo una sola pregunta sobre mi vida o cómo he estado lidiando con la situación. Era como si yo estuviera allí solo para escuchar su lista de problemas. Me sentía cada vez más incómoda a medida que la conversación avanzaba, como si solo fuera una espectadora de sus quejas. Finalmente, no pude soportarlo más y le pedí que fuera al grano. Sin dudarlo, dijo que esperaba que le escribiera un cheque por $1.000.000. Sí, leíste bien, $1.000.000. Afirmó que, técnicamente, todo el dinero debería ser suyo, ya que provenía de la herencia de su difunto esposo. Pero que estaba siendo generosa al pedir solo una tercera parte. Sus demandas se volvían cada vez más descabelladas, y apenas podía creer lo que estaba escuchando. Rápidamente pagué la cuenta y me fui de allí lo más rápido que pude. Desde ese día, mi madre ha estado yendo por ahí llamándome ladrona, proclamando en voz alta a quien quiera escuchar que la herencia debería haber sido suya desde el principio. Mientras tanto, mi padrastro me envió un largo mensaje de texto sermoneándome sobre cómo no puedo pensar solo en mí misma cuando soy parte de una familia más grande, y que mi decisión debería incluir a todos los demás. Le recordé, de manera directa, cómo no me incluyó en su testamento porque no era lo suficientemente familia. Eso pareció callarlo temporalmente, pero dudo que sea el final de todo. Las cosas se han descontrolado por completo desde entonces. Tanto mi madre como mi padrastro han estado hablando mal de mí por todos lados. Y, sinceramente, tengo un poco de miedo de lo que podrían hacer a continuación. Siento que están tratando de voltear a todos en mi contra, pintándome como la mala en una situación que ellos han exagerado totalmente.
Estoy intentando mantenerme fuerte y mantener la cabeza fría, pero es difícil cuando sientes que las personas que se supone que te apoyen están tratando de hacerte la vida más difícil. Les mantendré al tanto si algo cambia, pero en este momento todo es un desastre. Gracias nuevamente por todo el apoyo y los consejos. Realmente ayuda a saber que hay personas que entienden y se preocupan. Actualización 2 Hola a todos, vuelvo con una gran actualización. Confíen en mí, estas últimas semanas han sido una locura. Y, honestamente, estoy tratando de mantenerme a flote con todo lo que ha estado pasando. Aprecio mucho todo el apoyo y los consejos que me han dado. Ha sido una ayuda enorme para navegar por este caos, así que muchas gracias. Aquí está la novedad. Hace unas semanas, de la nada, recibí una carta con aspecto muy oficial en el correo. Era de un abogado del que nunca había oído hablar, afirmando que mi madre me estaba demandando por una gran parte de mi herencia. Sí, lo escucharon bien. Mi propia madre me está demandando, mi reacción inicial, pánico total. Quiero decir, ¿quién no se asustaría? Mi mente estaba corriendo, pensando en todas las batallas legales que tendría que enfrentar. Pero justo cuando pensaba que no podía volverse más digno de una telenovela, mi padrastro me envía un mensaje de texto ominoso. Algo como, te arrepentirás de no compartir tu dinero porque ahora vamos a quitarte todo lo que vales, Era como algo salido de una mala película, con el padrastro villano retorciendo el cuchillo. En serio, la audacia me dejó con la boca abierta. Sacudida pero no vencida, le envié todo a mi abogado esperando todo un problema. Pero escuchen esto, mi abogado literalmente se rió cuando leyó la carta No solo una risa discreta, sino una carcajada completa de ¿me estás tomando el pelo? Tiró la carta a la basura y me dijo que no perdiera el sueño por eso. Según él, el testamento de mi tía abuela está blindado como Fort Knox. No hay manera de que mi madre pueda tocar nada legalmente porque ni siquiera es descendiente, y el testamento deja claros los beneficiarios. Pero, dado que mi abogado es del tipo meticuloso, no se quedó solo con eso. Él investigó un poco más a fondo sobre este supuesto abogado que envió la carta. Resulta que la dirección de la oficina que figura es un edificio en ruinas que parece no haber tenido un inquilino en años. Y el número de teléfono está desconectado, ya no está en servicio. Parece que mis padres se desesperaron y decidieron contratar a algún abogado de poca monta. Probablemente ni siquiera es un abogado legítimo, en un último intento desesperado por asustarme para que soltase algo de dinero. Darme cuenta de que solo intentaban engañarme para que renunciara a parte de mi herencia fue tanto un alivio como una llamada de atención. En realidad pensaban que podían intimidarme con una amenaza legal sin fundamento. ¡Qué descaro, no! Al saber esto, sentí como si me quitaran un gran peso de los hombros. Quiero decir, me estaba preparando para una batalla legal, pero ahora solo me sacudo la cabeza al ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Así que, con ese drama medio desinflado, decidí que necesitaba un descanso de toda la locura. He estado al borde, perdiendo el sueño y estresado en general. Lo hablé con mis amigos y todos estuvimos de acuerdo en que es momento de un pequeño descanso. Así que voy a tomarme un tiempo libre del trabajo para viajar con mis amigos la próxima semana. Nada lujoso, solo un viaje por carretera a algunos lugares de los que siempre hemos hablado pero que nunca visitamos. Creo que un cambio de escenario es justo lo que necesito para despejarme y recargar energías. Es raro, sin embargo, pensar en cómo se han desarrollado las cosas. Solía admirar a mi mamá y a mi padrastro, ¿sabes? Y ahora al ver cómo han actuado, simplemente es decepcionante. Pero estoy aprendiendo que a veces tienes que alejarte de las personas que se supone deben apoyarte cuando empiezan a hundirte en su lugar. No es fácil, pero es necesario de todas formas. Realmente estoy esperando con ansias este viaje. Un poco de aventura, unas buenas risas y tiempo de calidad con amigos. Justo lo que el doctor recetó para alejarme del drama familiar. Les mantendré al tanto de cómo va todo y si surge algo en casa. Pero por ahora, me estoy enfocando en lo positivo, en avanzar y no dejar que todo este lío me siga arrastrando hacia abajo. Gracias de nuevo por todo el apoyo y los consejos. Esta comunidad ha sido mi roca en medio de esta tormenta, y no puedo decirles cuánto aprecio cada comentario, cada mensaje de ánimo.
Ustedes son los mejores. A mejores días por venir, ¿verdad? Los veo después de mi viaje, ojalá con algunas historias divertidas y cero drama.